buenos días. Estamos en la Granja Experimental de la Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia, un hermoso escenario, laboratorio natural de esta casa de estudios. Hoy hemos invitado al psicólogo Óscar Martínez Pardo, psicólogo clínico y magíster en psicología clínica también. Actualmente adelanta estudios de doctorado en ciencias de la educación. Es experto en temas que están relacionados con la salud mental, la psicoterapia y procesos cognitivos y metacognitivos en la primera infancia. Bienvenidos a Más Mente Sana. Óscar, todo este tema del aislamiento físico ha ocasionado o ha detonado situaciones en niños, niñas y jóvenes adolescentes con los que usted interactúa generalmente, porque usted también es psicoorientador en una institución educativa y esto de alguna manera lo aproxima a esa realidad que están viviendo los chicos post pandemia, ¿cierto? Después de estar un poco limitados en cuanto a la socialización con los otros, con sus amigos, con sus profesores, y de alguna forma esto ha impactado, ¿cierto?, en la salud mental de los chicos. ¿Qué nos podría contar un poco? ¿Qué es lo más reiterado que vemos en los comportamientos, de pronto las conductas o de pronto estados de ánimo que tienen los jóvenes en el contexto escolar? Bueno, es evidente que durante estos últimos años hemos vivido experiencias muy fuertes y significativas relacionadas con la pandemia que han movilizado un sinnúmero de síntomas y signos de nuestros estudiantes que generan alerta y preocupación en toda la comunidad, particularmente en los docentes y en toda una comunidad educativa que se preocupa por el bienestar de sus estudiantes. Algunas de las manifestaciones más comunes que hemos venido identificando son, en primer lugar, las alteraciones en el estado de ánimo, que se caracterizan fundamentalmente por la disforia, que es un estado de tristeza permanente, o bien la irritabilidad, porque también hemos encontrado que no solamente hay manifestaciones de tristeza o características depresivas, sino que también se encuentran comportamientos que son propios de la irritabilidad, sobre todo en los niños más pequeños. También hemos venido observando el miedo como una respuesta muy marcada frente a situaciones estresoras. También hemos encontrado algunas situaciones de dificultad con el manejo del duelo, porque ante la experiencia de la pérdida que significó ese periodo del 2020 y 2021, donde muchos de nuestros niños perdieron personas significativas y no tuvieron la posibilidad de elaborar ese duelo de forma adecuada, allí justamente se vivieron experiencias muy fuertes y se han desencadenado posteriormente algunas manifestaciones clínicas que son objeto de atención no solamente por parte de la comunidad educativa, sino de profesionales externos a nuestra institución. Hay otro aspecto que me parece que es crucial y que hemos venido identificando no solamente en nuestra institución donde laboramos, sino en otras instituciones de carácter público, y es el déficit en el control de los impulsos. Nuestros chicos están afrontando dificultades para la regulación emocional, particularmente el control de los impulsos. A veces los padres, como estamos un poco ligados más a nuestras situaciones y contextos laborales y los tiempos, ¿cierto?, en esa socialización e interacción con nuestros hijos se acortan un poco. La preocupación pues crece porque a veces no sabemos qué está pasando en los contextos escolares, ¿cierto? Y cómo van a reaccionar nuestros hijos frente a situaciones de este nivel de estrés que ocasionó de alguna manera que ellos cambiaran como sus formas de ver el mundo, su forma de socializar, aprendieran a utilizar los medios, sobre todo las tecnologías, ya no solo para lo social, sino para el aprendizaje, y eso de alguna manera generó una situación de adaptabilidad a la fuerza. Y eso también detonó algunos comportamientos, ¿cierto? El ser humano pues reacciona a estos asuntos de imprevisto que tienes que adaptarte rápidamente. Totalmente cierto. La familia juega un papel crucial. Los padres muchas veces parten del supuesto de que los chicos ya tienen las estrategias para afrontar las situaciones adversas que se presentan. Y desde luego que no es así. Es un proceso de construcción permanente. El niño desarrolla esas habilidades
en un momentos sociales y también emocionales para poder afrontar las situaciones complejas que depara la institución educativa y también el contexto social donde se desenvuelve. Por tanto, allí la tarea con los padres es crucial. Un excelente trabajo debería contener en primer lugar una articulación familia, escuela, estudiante. Si tenemos esa triada bien configurada y respondiendo a las necesidades de cada uno de esos contextos, muy seguramente tendríamos un chico cada vez más saludable y con mayor bienestar emocional y físico. Oscar, es importante saber qué pasa por la mente de los seres humanos cuando se ven como afrontados a situaciones extremas. Es una pregunta supremamente interesante. Yo siempre parto de dos marcos conceptuales. Uno es el de Aaron Beck, que me parece que es un autor que nos da muchas pistas para poder entender la mente humana y la mente desde la perspectiva clínica. Eh, es muy probable que pensemos que un sujeto es responsivo o que simplemente está dando una respuesta frente a una situación X particular sin tener en cuenta que esto es una configuración que se da a lo largo de la vida. Los niños y los jóvenes vienen configurando a partir de las experiencias vitales que están experimentando con sus progenitores, con sus amigos, con las personas con las que establecen vínculos afectivos, van configurando una arquitectura cognitiva. Esa arquitectura cognitiva le permite comprender el mundo, un sinnúmero de creencias que le permiten entender cada situación. La gente no se afecta por la situación simplemente. La gente se afecta por la interpretación que hace de las situaciones. Las afectaciones están dadas en términos de lo que el sujeto interpreta sobre el hecho que ocurre. Un ejemplo que nos permite comprender esto que estoy señalando es, por ejemplo, una experiencia de maltrato a la que se encuentra abocada una persona. Si bien es cierto que el maltrato tiene un impacto psicológico sobre el sujeto, la interpretación que él hace de ese maltrato y de la experiencia es mucho más importante y mucho más significativa. ¿Quién me maltrató? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué significa para mí el que esa persona me haya maltratado? Toda la configuración cognitiva que el sujeto hace es lo que va a determinar su comportamiento y sus reacciones emocionales. Por eso el pensamiento está en un lugar privilegiado. Y muchas veces el ser humano se encuentra con un sinnúmero de experiencias negativas que configuran creencias disfuncionales. Estas creencias disfuncionales también generan pensamientos distorsionados. ¿Qué es un pensamiento distorsionado? Aquel que se adelanta en ausencia de evidencia. No hay nada que nos asegure que eso es cierto, pero la persona lo asume como una verdad categórica y absoluta, y por supuesto le genera una afectación enorme. Para el ejemplo que he citado, muy fácilmente una persona podría configurar la idea de que no es valioso, de que es vulnerable, de que fácilmente cualquier persona lo puede agredir y él está en condiciones siempre de aceptar esas situaciones de maltrato. Entonces, lo que debemos hacer en ese momento es comprender que el sujeto no es producto de una situación, no es responsivo simplemente, sino que todo lo que hace obedece a una configuración cognitiva que ha venido desarrollando a lo largo de su vida. Y decía que son dos teorías las que me iluminan en la comprensión de la mente humana. Por un lado la de Beck y por otro lado la de Ian. Porque son las necesidades emocionales que experimenta un chico que han sido insatisfechas las que permiten que configure esos esquemas o esas creencias desadaptativas y disfuncionales. Si yo experimento experiencias de abandono en mi infancia, es muy probable que desarrolle creencias de abandono. Si experimento la soledad, desarrollo una creencia y un esquema de soledad o de privación afectiva. Por tanto, es indispensable entender que todo lo que ocurre en la vida del sujeto, todas las experiencias a las que se encuentra abocada, configuran esa arquitectura cognitiva. Oscar, somos producto de nuestra historia de vida, somos producto de las interrelaciones que hemos establecido con los otros, del reconocimiento de los que están con nosotros e interactúan en nuestro contexto familiar, en nuestros contextos escolares, laborales, y de esa manera también en lo que nos estás comentando entendemos que de esa manera se construye también o se da respuesta a ciertas situaciones. En el caso de lo que ha sucedido después del aislamiento físico, y conversábamos un poquito antes acerca de esto, tenemos situaciones muy extremas que han vivido los chicos,
los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos también, ¿verdad? Pero como estamos hablando específicamente del contexto escolar y lo que está sucediendo allí y los efectos que trajeron algunas situaciones, como por ejemplo los duelos, pues mal llevados, entre comillas, no sé si llamarles mal llevados, o de pronto no reconocidos, ¿cierto? Y no transitados en su forma completa para lograr superarlos. Y también el asunto de que ya todas las actividades se vieron limitadas a las 4 paredes, entonces ya nuestra habitación, que era ese lugar seguro, ¿cierto? Que los chicos configuraban como mi lugar propio, íntimo, ya se convirtió en el lugar de todos los profesores, en el lugar del papá, porque el papá todo el tiempo como mirando a ver qué estás haciendo, estás conectado en la clase. Eso de alguna manera, ese proceso allí de adaptabilidad hizo mella en los chicos. Por supuesto. Dice Francisco Tonucci que una tarea indispensable que tiene la escuela es permitir la socialización del chico. Y indiscutiblemente el ambiente de aprendizaje cambió, fue un ambiente de aprendizaje emergente, distinto, orientado fundamentalmente por la virtualidad, donde se tornó fría la relación entre el maestro y el estudiante. El estudiante no pudo compartir con sus compañeros, el proceso de socialización era clave, era fundamental poder compartir con él sus experiencias, sentir su cercanía, sentir la posibilidad de contar sus situaciones más complejas y difíciles. Eso no se pudo lograr porque había una barrera y la barrera estaba impuesta por un miedo y era a la muerte. Algo que nos moviliza muchísimo a los seres humanos es el deseo de sobrevivir, la supervivencia. Y la supervivencia fue lo que se encontró amenazado durante la pandemia. Vernos en las 4 paredes, teniendo un mayor contacto con nuestros familiares, conociéndolos mucho más, pero dejando de hacer lo que es propio de nuestra edad, fue una situación demasiado significativa para todos nuestros jóvenes. Llamó, por supuesto, al desarrollo de estrategias de afrontamiento que antes no se encontraban, llamó al desarrollo de habilidades distintas a las que ya se venían desarrollando normalmente en la escuela. Una de las grandes preocupaciones que tenía personalmente cuando retornamos a la presencialidad fue justamente el miedo de nuestros chicos. Nuestros niños se les dijo abiertamente: no te acerques a esa persona porque te puede contagiar, no estés tan cerca de esa persona porque puede ser peligroso para tu vida. Y el niño tuvo que resignificar esa experiencia y tuvo que entender que era necesario mantener el distanciamiento físico, incluso muchas veces el distanciamiento emocional. Pero curiosamente, y esa es la gran sorpresa que me da el ser humano, que me llenó de una enorme alegría poderlo visualizar, el reencuentro de los niños en la escuela fue un reencuentro cargado de la ansiedad por volver a encontrarse. Pero una ansiedad que no quiero tildarla como un elemento negativo. El deseo y el disfrute del contacto físico fue un elemento fundamental. Nuestros niños sintieron que la escuela era el oasis que tanto necesitaban después de este periodo de pandemia. Y es un reto, y ha sido un reto para las instituciones educativas, los contextos universitarios, todos los espacios, porque deseábamos tanto, y sobre todo en esta región, que somos abrazadores, que nos gusta la cercanía, el contacto, estábamos ávidos de reencontrarnos en espacios de socialización, pero veníamos, ¿cierto?, de un tiempo en el que me decían: ojo, el otro es peligroso, entre comillas, es decir, si te acercas, puedes llegar a contagiarte y contagio es sinónimo de muerte. Entonces el reto en los contextos escolares era un poco otra vez resignificar, volver a adaptarnos, ¿cierto? Y veníamos de eso también que de alguna manera conversábamos hace un rato, de ese tema que les permitió a los adolescentes de pronto un poquito cubrirse, ocultarse detrás del tapabocas, y eso de alguna manera afectó aspectos que tienen que ver con la identidad, con la autoestima, con cosas de esas, y llegar otra vez a enfrentarme al contexto, a dar el cara a cara real. ¿Eso ha traído algunas situaciones que nos puedas comentar en los contextos escolares? Por supuesto. Has tocado un tema que a mí me parece crucial.
Y nuevamente volvemos al tema de lo cognitivo, porque decías, fíjate, percibir al otro como peligroso y relacionado con la muerte son construcciones cognitivas. Nosotros somos muy simbólicos. Entonces, ese tipo de asociaciones son muy frecuentes en nosotros y creemos que definitivamente juegan un papel crucial en el comportamiento del ser humano. Nuestros chicos, dependiendo del ciclo vital que están experimentando, los niños muy dados al contacto físico con el otro, al contacto social con el otro, sintieron que era necesario volver a recuperar eso que se había perdido. Pero nuestros jóvenes, particularmente los adolescentes, la adolescencia es un periodo de una crisis muy particular, unas crisis que están muchas veces asociadas a, al contacto con el otro, con los pares. El punto de referencia siempre va a ser los pares. En el caso de los niños son los padres y las figuras de autoridad, pero en el caso del adolescente son los pares. Entonces él siempre está con un conjunto de preocupaciones, por ejemplo, sobre la imagen corporal, sobre la identidad, sobre la orientación. Son preguntas que se está formulando permanentemente. La pandemia significó el cambio de hábitos, el cambio de comportamientos, y uno de esos, particularmente el del uso del tapabocas, llevó a muchos a encontrarse, a desarrollar una conducta evitativa, y es que el otro no me reconociera, no reconociera que tengo acné, no reconociera que tengo, por ejemplo, alguna característica en la cara que no me gusta. Entonces la lograban ocultar con el tapaboca. Cuando se quitan el tapaboca, inmediatamente quedan al descubierto, se sienten descubiertos, se sienten desprotegidos. Lo mismo pasa con la virtualidad. En la virtualidad se encontraban, pensarían algunos jóvenes, o lo han manifestado algunos jóvenes, se sentían seguros, se sentían resguardados, se sentían protegidos. Pero al salir de la virtualidad y tener el contacto con el otro y permitir que el otro lo descubriera tal y como es, significó para muchos un gran desafío, una gran dificultad. Ha sido un proceso que ha tomado tiempo y que las instituciones educativas y los profesores, los docentes orientadores y en general las familias han acompañado para que ellos desarrollen esa seguridad que se requiere en el campo personal, que la autoeficacia percibida aumente, que la autoestima tenga unas características mucho más saludables, porque definitivamente muchos de nuestros chicos han tenido dificultades con su autoconcepto, con la autoestima, con la autoeficacia, con estas variables que son de orden psicológico y que nosotros siempre trabajamos mucho en las escuelas. Hemos mencionado muchos aspectos que muestran, bueno, multifactores que pueden influenciar en situaciones que si ya se llevan de manera muy frecuente, pues pueden derivar en alguna situación de salud mental como la ansiedad y la depresión y otras, ¿no? Es importante pues velar por ese bienestar mental. Y aquí quisiera hacerle una pregunta a Óscar. ¿Cuándo saber que se necesita ayuda profesional en estos procesos? Porque los profesores pues hacemos como el intento de atender ese tipo de situaciones hasta donde es posible, pero cuando ya hay señales, hay particulares, ¿cuáles son esas señales que uno dice, bueno, definitivamente hay que buscar ayuda profesional? Generalmente se presenta un deterioro en las relaciones interpersonales del sujeto. Hay cambios que son de orden comportamental, pero también hay cambios que son de orden emocional. Y siempre hay pistas, siempre hay indicadores, hay señales que nos permiten colegir que algo está ocurriendo en el sujeto. Por ejemplo, el aislamiento es una característica que nosotros siempre tenemos muy presente cuando estamos trabajando con niños y adolescentes, porque ellos se caracterizan básicamente por eso, por ser muy sociales, por compartir con sus pares. Entonces el aislamiento, las manifestaciones de tristeza, el desinterés por las situaciones que antes le eran placenteras y que ya no lo son, las verbalizaciones, porque muchos de ellos hablan sobre la muerte, hablan sobre el deseo de no continuar. Todos esos elementos nosotros los tenemos siempre muy presentes. Por eso se requiere que los maestros sean acompañantes, sean cercanos a sus estudiantes y puedan escuchar cada una de estas manifestaciones que ellos hacen. Algunas veces no las hacen con los adultos, sino con los compañeros.
cuando ellos nos advierten sobre esas situaciones es indispensable activar rutas de atención. No podemos mantenernos, digamos, inmóviles frente a estas situaciones que nos manifiestan nuestros jóvenes. Yo resumiría en cambios comportamentales, por ejemplo, repito, el aislamiento, el llanto excesivo, las manifestaciones de tristeza, las verbalizaciones que dan cuenta de un estado de tristeza, como también aquellas manifestaciones que son de orden, por ejemplo, fisiológico, porque también encontramos que hay, por ejemplo, eh, sujetos que presentan Dolores continuos de dolores pronto. continuos, náuseas, hormigueo, entumecimiento, sensaciones de que está perdiendo el control o de que se está volviendo loco o de que va a morir. Ese tipo de manifestaciones nosotros debemos estar muy atentos porque nuestros chicos nos están dando las señales de que requieren atención. Maestros deben ser muy agudos y padres de familia muy agudos para poder detectar cada una de estas manifestaciones. Hace un rato mencionaste algo muy importante, el manejo de las emociones. Y nos hemos dado cuenta que en los últimos años, precisamente derivado de pronto de ese aislamiento físico y de esa falta de socialización con otros, ha venido apareciendo una situación, un comportamiento que un poco se asemeja a que algunos dicen por allí, pero es que son tan frágiles ahora los chicos, no se les puede decir nada porque definitivamente no soportan ni siquiera una contrariedad o algo que le pueda decir o llamarles la atención. Y ha aparecido esa denominación de niños cristal. ¿Nos puede hablar un poco sobre esto? ¿De qué se trata y de a qué hace referencia esta denominación? Bueno, en relación con eso quisiera señalar dos temas. El primero es que el componente emocional es crucial en la configuración de la vida psíquica y psicológica de un sujeto. Por tanto, es un tema que requiere una atención muy seria y muy responsable. Sin embargo, nuestros padres, a partir de las experiencias que han vivido, que muchas veces no han sido positivas, intentan que sus hijos jamás experimenten ningún tipo de malestar, ni de frustración, ni de situación que les genere algún tipo de disconfort. Siempre intentan que el niño experimente placer y bienestar. No está mal que una persona tenga como propósito el bienestar, porque en últimas eso es lo que pretendemos todos los seres humanos. Pero la frustración, el malestar, el no poder obtener todo lo que se quiere es clave para un ser humano. Da las herramientas necesarias para poder responder a cualquier situación compleja que se avecina. Entonces los niños cristal pues básicamente han sido protegidos y han sido introducidos en una burbuja donde se les impide que experimenten el malestar y el sufrimiento. Por tanto, cualquier situación adversa que se les presenta se constituye en un caos y una situación grave para ellos, que incluso son incapaces de ver las soluciones y posibles alternativas para ese problema que se está presentando. Pero tenemos que reconocer que no son ellos los que han tomado la decisión de ser niños de cristal. Somos los padres quienes desde nuestros estilos parentales, desde nuestros estilos de crianza, hemos venido perfilando en ellos este tipo de respuestas emocionales, este tipo de respuestas comportamentales y este tipo de respuestas cognitivas. Me sorprende muchísimo ver a niños que dicen no sé qué hacer, pero es que nunca le han permitido ser, nunca le han permitido que él cumpla el rol para el que ha sido llamado. Ser un sujeto en un mundo que tiene situaciones difíciles y situaciones muy agradables. Ese es el mundo y el niño lo debe reconocer. Entonces, en últimas, para ser muy concreto en esa idea del niño de cristal, son sujetos, niños que han sido introducidos en una burbuja y se les impide que experimenten el malestar. Cuando lo experimentan, inmediatamente sucumben ante él. No saben qué hacer, no tienen las herramientas necesarias para afrontarlo y aparecen crisis muy fuertes de ansiedad, de depresión, trastornos de la conducta alimentaria, entre otros muchos que podría citar que se presentan en esta población. Oscar, has mencionado un asunto que nos preocupa a padres, a familiares, amigos, ¿cierto? Porque precisamente nosotros decimos, bueno,
entre comillas, ellos pasan más tiempo en el contexto escolar que con nosotros, ¿no? En el contexto familiar. Y ahí hay una responsabilidad social grandísima de las instituciones educativas, y en esas responsabilidades pues se asumen retos, estrategias, ¿cierto? Porque saben que hay una situación que hay que atender, ¿cierto? Así solo pensemos que el maestro lo que tiene que hacer es enseñar una disciplina específica, unos contenidos, unas temáticas, pero resulta que estamos formando seres humanos, ¿cierto? Estamos formando seres humanos, y ahí pues nos involucramos en toda esa parte del manejo de las emociones. Definitivamente, Óscar, ha sido maravilloso conversar contigo en esta mañana de hoy, escuchar la experiencia que tienes desde la psicología clínica, desde la psicoterapia, y además esta estrategia maravillosa del Tour de las Emociones, que precisamente creo que fue una respuesta de ustedes ante todo lo que venían observando en estos chicos que tuvieron que vivir esta situación extrema, imprevista además, que les limitó su interrelación social. Nosotros somos seres humanos y somos sociales por naturaleza y necesitamos la cercanía, ¿cierto? Entonces allí importantísimo pues haber hablado de estos asuntos aquí con Óscar, que vive día a día en el contexto escolar esas situaciones con niños, niñas y adolescentes que tenemos que estar atentos definitivamente. Padres, familiares, amigos y docentes en una misma línea, pensando en el bienestar de nuestros chicos, de nuestros jóvenes adolescentes. Muchas gracias, Óscar, por haber compartido estos minutos con nosotros. Muy seguramente hemos logrado, padres, profesores, niños, jóvenes, comprender lo que está pasando en los contextos escolares y tener alguna ruta para atender esas situaciones. Gracias a ti, Suani, por esta invitación maravillosa que me has hecho para poder visibilizar el trabajo que se desarrolla desde las escuelas. Es una tarea maravillosa, una gran responsabilidad social la que tenemos. Pero ustedes también están en esa misma línea con este proyecto maravilloso que desarrollan. Gracias nuevamente por esta invitación y espero volverlos a ver en otra ocasión. Yo también espero tomarme otro café contigo. Esto es Más Mente Sana. Los espero en un próximo capítulo.